Hola, cordial saludo para todos. Mi nombre es Marco Antonio Valencia Calle, exalumno del Colegio INEM Francisco José de Caldas de la ciudad de Popayán. Estudié literatura y pedagogía en la Universidad del Cauca, hice estudios de Derecho igualmente, tengo una maestría en Filología Hispánica y finalmente me he dedicado al periodismo y a la literatura. Como escritor he publicado ya varios libros para jóvenes y para niños y como periodista pues he logrado trabajar como periodista de opinión y como reportero en televisión, en radio y actualmente en la prensa escrita en el periódico El Nuevo Liberal. Para contarles que me tocó vivir el 31 de marzo de 1983, el terremoto, ver cómo mi colegio se caía, cómo nuestro colegio querido, amado, pues se destruyó totalmente, igualmente mi casa, murió mi abuela, y nos tocó salir a vivir en carpas, irnos a vivir a una finca, comer lo que el gobierno daba, galletas y avenas en la calle. Y el colegio convocó a sus estudiantes y yo volví a estudiar en carpas, unas carpas de plástico negro, donde el agua se nos entraba, donde el sol era insoportable. Pero aquí estuvimos de nuevo. Y entre las clases más bonitas que teníamos por esos días era la clase de español. El profesor llegaba todos los días y leía un cuento. Y tal vez a mis compañeros no les gustaba. Había bulla a esa hora, pero al profesor no le importaba que hubiera bulla. Yo me sentaba de primero y escuchaba. Me gustaba escuchar cuentos, sin saber que eso estaba forjando mi vocación. Esa experiencia de vivir el terremoto y esas horas de español dieron a mí el principio de una vocación por la literatura. Una vez el profesor nos invitó a hacer un periódico, que compráramos El Tiempo, El Liberal, El Espectador, y recortáramos los titulares, las fotos, y organizáramos en un periódico un taller, como eran los periódicos en ese tiempo, no había nada digital. Hicimos el periódico y a mí me gustó, además de hacerlo, de copiarlo, escribir el editorial y una nota. Y se lo presentamos al profesor y con el grupo de la mesa de trabajo le dijimos al profesor, hagamos un periódico para el colegio. El profesor lo dudó, pero bueno, hagámoslo pues. Y lo invité a mi casa y en mi casa con mi máquina de escribir iniciamos el periódico Reconstrucción. Era bonito reunirnos los fines de semana en mi casa, alrededor de un café con pan y hacer el periódico. Y cuando decidimos el nombre, pues por el colegio que estaba en pleno auge de reconstrucción y el colegio nada que venía el gobierno a intervenir, lo llevamos un año y medio, íbamos para 2 años. Entonces se nos ocurrió que el nombre ideal era el periódico, era Reconstrucción, para publicar cosas que motivaran la construcción rápidamente de este colegio y además reconstruir todos moralmente, artísticamente, bueno, todo lo que significa la palabra reconstrucción. Era mi grupo de amigos de la época de colegio y allí iniciamos con el profesor Bernardo a escribir reconstrucción y a hacer reconstrucción y es un orgullo saber que el periódico más de 35 años todavía existe, que lo han recuperado, que sigue en página digital. Yo creo que es la obra más linda que yo tengo para mostrar en la vida. Me siento muy orgulloso. Yo pensaba otras cosas para mi vida, dedicarme a otras actividades, a estudiar otras cosas, pero lo que hacíamos en el salón de clases, el trabajo de leer, de las lecturas que nos presentaban, de los cuentos que escuchábamos, de los talleres que hacíamos, fue motivando una actividad extracurricular, digamos, a hacer algo por fuera, una actividad para ocupar mi tiempo libre, pero fue forjando una vocación y finalmente pues desencadenó en que yo me dedicara a escribir para periódicos y finalmente también que me permitiera animarme a escribir libros. Entonces, sin duda alguna, pues la vocación va naciendo de diferentes maneras y el colegio participó para que eso fuera posible en mi vida. Bueno, tengo que contarles que el primer libro que publiqué se llama Letras al Viento, me lo publicó el colegio, el rector de aquel entonces, y el lanzamiento fue el día de mi grado, que fue un día muy emotivo, muy bonito. No me gradué como el mejor estudiante, pero el colegio me hizo ese regalo.
En el transcurso de los años 10º y 11, yo escribía cuentos y los cuentos se los leía a mis compañeros y a la hora del descanso y todos se aglutinaban alrededor mío para escuchar los cuentos. Eran cuentos eróticos donde algún muchacho se enamoraba de las profesoras, de todas las profesoras y eso le divertía mucho a mis compañeros. Eso de ver a otra persona escuchar un cuento mío que se riera, pues me motivaba mucho más. Entonces, todos esos cuentos se los iba presentando a mis profesores de español, ellos me ayudaban a corregirlos, me daban ideas, me mostraban otros libros para que leyera, ¿por qué no escribes así? ¿Por qué no haces esto? Finalmente acudimos donde el rector, el profesor Cardona, y no recuerdo bien, y le dije que yo quería publicar un libro, que cómo me podía ayudar el colegio. Me pidió que se lo dejara y para el día de mi grado, pues, por el departamento de español me dieron la sorpresa de la publicación de mi primer libro, que me validó mucho para cuando fui al ejército a prestar servicio militar y estaba yo prestando guardia. Le dije al comandante, mire, yo soy una persona más valiosa en otra parte que prestando guardia aquí como una escoba todo el día. Yo he escrito un libro y efectivamente a los 2 días yo estaba trabajando en una oficina de temas de escritura. Y cuando entré a la universidad, yo el primer día todo el mundo me miraba raro, ¿no? Y me abrían paso y los profesores me saludaban de manera especial. Yo no entendía por qué. Veía como al tercer profesor que llegó, Dios, que aquí entre nosotros ya hay un escritor que ha publicado un libro y tal. Eso era muy valioso y muy importante. Ese libro realmente me abrió puertas, me ayudó a motivarme a seguir escribiendo. Hoy en día escribo 4, 5, 14, 20 horas, no tengo tiempo. Hubo años en que no conocí la luz de un sábado, un domingo, porque absolutamente en pijama, escribiendo desde las 5 de la mañana, 11, 12 de la noche, para poder escribir una novela de 200, 300 páginas. Una novela que se llama Oscuro por Claritas, que fue mi primera novela, que habló justamente de la experiencia del terremoto, de cómo vivíamos aquí en el INEN, de cómo fueron mis primeros años en la universidad. Esa novela la hice 15 veces. Al final tenía un problema grave porque no sabía cuál era la versión que iba terminando. Entonces fue una locura y fueron como 3 años encerrados completamente tratando de escribir mi primera novela, que yo quería que fuera algo importantísimo, como efectivamente lo es. Pero un libro me demanda muchos años, me demanda 5, 10, 15 años tranquilamente. Un libro cualquier libro, ninguno ha sido menos de 5 años y el tema regular son 10 años. ¿Por qué? Porque pues tengo que trabajar. Pero ahora sí yo termino de trabajar a las 2 de la tarde y de 2 a 10 de la noche estoy escribiendo y si no, estoy leyendo. La alimentación para mí es libros, leer. Leyendo me da ánimos e ideas para escribir. Entonces sí es un ejercicio permanente y ese quisiera que fuera como mi destino, pero me ha tocado mucho bregar. Ahí vamos, con 12 libros publicados y 20 más en el cajón, pero ahí vamos. Generalmente para todas las artes hay una academia de música, de instrumentos musicales, de teatro, de cine. Para todo hay una academia, pero uno no encuentra una academia, una escuela de formación literaria. He querido fundar una aquí en el Cauca, hemos hecho el ejercicio, hemos fundado talleres literarios, he promovido concursos de cuento, he promovido periódicos estudiantiles, hemos hecho muchas cosas, encuentros de escritores, tertulias, justamente para promover la vocación literaria, como tratando de responder un poco también a lo que el colegio y mis profesores hicieron por mí. Y la única respuesta que yo encuentro para darle, la primera que me dieron aquí en el colegio mis profesores, el profesor Donaldo Mendoza y el resto de profesores del departamento de español de ese tiempo era, lea mucho. Si quiere escribir, lea. No hay escritor sin lector. Si usted pretende escribir sin leer, no, ahí es como que si tuviera plata pero no estuviera trabajando, estuviera gastando la plata sin conseguirla. Entonces, no, la lectura es un banco, es un alimento, es una formación, le da ideas y es a largo tiempo, ¿no? O sea, no es que uno se lea un libro y diga, ya, aprendí la técnica, ya sé cómo escribir un cuento. Hace 3 semanas les quiero contar, me invitaron a ser director del periódico El Liberal y ahí
un problema ahí grave, que hay que hacer todos los días una editorial de 550 palabras. Me preguntaron, ¿usted es capaz de hacerlo? Y dije, claro, no tenía ni idea. O sea, nunca me ha planteado la oportunidad de hacer una editorial. Pero resulta que yo vengo leyendo editoriales desde que estoy en el colegio. Entonces mi papá me decía, léame la editorial del Tiempo, y yo se lo leía. Y cuando estaba aquí en talleres de clase me decían, léase la editorial y haga una exposición. Y siempre me ha gustado leer editoriales, nunca supe para qué, y llega un día en la vida, 50 años después, me dicen, hágase una editorial. Nadie me ha enseñado a hacer una editorial, nunca he ido a una clase a hacer una editorial, pero sé cómo es una editorial, y llevo 3 semanas haciendo editoriales sin preguntarle a quién, ni cómo, ni sobre qué, sino como yo considero que son, porque lo he leído. Así ocurre el que quiere escribir poesía, el que quiere escribir cuento, novela. Léase una novela si su interés es leer novelas, o lo que sea. Vamos a leer, que es la única forma de motivar la creación literaria. Pues me llena mucho de alegría que mi colegio tenga 50 años, de una emoción de verdad muy, muy grande. Muchas gracias por invitarme a esta celebración. Como estudiante que vivió esa transformación de ver un colegio bello, que era demostrar para Colombia, verlo destruido y luego estudiar en carpas y luego volverlo a ver construido y haberme graduado en las aulas del colegio construido, o sea, eso... Gracias.